Hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Buscamos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias, mi Padre, por estas palabras que hemos leído, oh Dios. Te pedimos que tú ministres a cada vida, Dios mío, en esta preciosa hora. Que sean edificados mis hermanos y mis hermanas a través de la misma, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Recuerden que estamos hablando sobre el tema de las bienaventuranzas. Una serie que comenzamos, ya tenemos 3 domingos con este. Las bienaventuranzas. Y en esta noche con el subtema, bienaventurados los mansos. Bienaventurado. Qué bueno que la Biblia nos dice que somos bienaventurados cuando somos mansos. Vemos Jesús en el monte dando una enseñanza. Una enseñanza que ha trascendido, que ha marcado muchas vidas. Dentro de las bienaventuranzas, Jesús está derribando las ideas de muchos judíos que esperaban a un Mesías libertador, a un Mesías que iba a acabar con el yugo de los romanos, a un Mesías que iba a usar los armamentos de guerra y de una manera u otra lo iba a libertar a ellos de la esclavitud. Y vemos como el Señor dice, bienaventurados los mansos. Los mansos, cambia la mentalidad de los judíos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Wow. Le da a entender a estas personas que la mentalidad que ellos tienen de derrocar el gobierno de los romanos, esa mentalidad debe ser cambiada. Diciéndole a ellos, ustedes no van a conquistar de la manera que piensan. En todo sentido material, el Señor lo que le está enseñando a ellos, que con armamento de guerra no es que ellos van a conquistar a los romanos y van a traer su libertad. Él dice, bienaventurados los mansos. Los mansos, es muy difícil que vayan a la guerra. Se hace muy difícil. Y Jesús le dice que tendrán la tierra por heredad. Se descarta la idea de guerra. Queda por tierra. Y ustedes saben, amados, que las personas que conquistaban grandes naciones era a través de la guerra. Era un grupo de guerreros, de personas violentas, capacitados, hermano, para conquistar a través de la violencia. Y ustedes saben los armamentos de guerra y cuántas vidas se pierden cuando hay guerra. Jesús está descartando toda idea relacionada con guerra para conquistar y nos está enseñando a nosotros todo lo opuesto a lo que los judíos estaban pensando, todo lo opuesto a lo que el mundo piensa y cómo el mundo conquista. Bienaventurados los mansos. Wow, Señor Dios Todopoderoso. Por eso habló bienaventurados los pobres en espíritu. Y dijo también bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es la temática del maestro. Jesús dice y declara que aquellos que son mansos van a recibir la tierra por heredad. ¿Quiénes lo van a recibir?
los mansos. No son los grandes guerreros que las van a recibir. No son los más fuertes, no son los más rudos, no son aquellos que han alcanzado el poder los que van a heredar la tierra, sino aquellos que son mansos. Para muchos la actitud de la mansedumbre lo ven como un acto de debilidad. En el Señor no. La pregunta es, ¿qué clase de mansedumbre está diciendo el Señor? Que aquellos mansos son los que van a heredar la tierra. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen tras esa bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, dichoso, afortunado. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Yo sé que para muchos hablar de mansedumbre, para muchos lo ven como una debilidad. Sin embargo, para nosotros los cristianos es una gran virtud. Que podamos nosotros actuar con mansedumbre, con templanza, como nos dice la Biblia. Verdaderamente tenemos que entender que forma parte de una vida cristiana. Aquí el Señor, a través de la bienaventuranza, nos está enseñando a cada uno de nosotros cómo debemos formar el carácter de un verdadero discípulo del Señor. Que no es como el mundo piensa, no es como el mundo da y traza sus directrices, sino como el Señor traza la palabra, manso. No es alguien débil, no es alguien pasivo. Eso no es lo que está hablando aquí de mansedumbre. No habla de alguien que no tenga convicciones. Amén. Porque usted sea manso, no crea que usted no se pueda expresar. Nosotros los llamados, los que hemos sido y nos hemos convertido en hijos de Él, la Biblia nos dice que sin paz y sin santidad nadie podrá ver el rostro del Señor. Amén, sin paz y sin santidad. Pero esta paz que el Señor nos habla y esta santidad que usted y yo debemos de tener no se puede negociar con nadie. Yo soy manso pero sin contaminar mi vida espiritual. Amén. Usted puede ser la persona más amable y con eso no significa que usted sea manso. No, amados hermanos. Aquí lo que el Señor nos está hablando a nosotros es una mansedumbre que es producida por el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Es una mansedumbre que trasciende más allá de lo que la mente humana y natural puede entender, que podemos asimilar. Es algo que viene por la obra del Espíritu Santo de Dios. Es un fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 al 23, que habla de diferentes frutos, dentro de ellos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, pero dice la mansedumbre también y la templanza. O sea que la mansedumbre es parte de lo que es el fruto del creyente, el fruto del Espíritu, que debe formar parte integral de cada uno de nosotros. El creyente está llamado a ser una persona mansa, y a esas personas es que Dios dice: bienaventurados, dichosos son los mansos. Qué bueno que usted y yo entendemos que formamos parte de ese paquete. Amén. A Dios doy gloria y honra por esta bendición. Así que hablar de manso no estamos hablando de cobardía. No, para nada. Ustedes saben que Moisés, la Biblia habla que Moisés fue uno de los hombres más mansos que existió sobre la tierra. Pero este Moisés, en momento dado, vemos cómo confrontó la idolatría del pueblo. Lo confrontó porque entendía que el pueblo no andaba bien. Este Moisés, amado hermano. Y es para que podamos entender que a pesar de ser un hombre manso, confrontó la falsedad, confrontó la idolatría. Ese Moisés. Nosotros vemos a Jesús, que es un ejemplo de mansedumbre. Jesús es un ejemplo, amado. Pero todos sabemos que en un momento dado de la vida de Cristo, Jesús, cuando entró al templo y vio lo que estaba pasando en el templo, la mercadería, la falsedad, el engaño, el negocio que había en el templo, vimos la actitud de Cristo, cómo reprendió y volcó las mesas, y no dejaba de ser manso.
El celo de tu casa me consume. Yo puedo ser manso por el celo de Dios. Está en la vida del creyente, que le molesta cuando alguien ofende y pisotea la sangre de Cristo. Gloria al que vive. En el capítulo 23, también en Mateo, vemos cuando Jesús es confrontado por los escribas y fariseos. Y Jesús rápidamente, con toda su mansedumbre, le dice que son un grupo de hipócritas. Yo puedo ser manso, por eso no me exime a mí de decir la verdad. Y la voy a decir con mansedumbre. No tengo que coger un palo para que usted entienda lo que estoy diciendo. Le dijo a ellos que eran unos hipócritas, que lo que ellos enseñaban no lo vivían, que eran semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera mucha santidad y por dentro mucha inmundicia. Todo eso se lo dijo Jesús a ellos. Y le dijo más al pueblo: óiganme, lo que ellos le están diciendo, háganlo. Es real, es beneficioso, pero no se atrevan a hacer lo que ellos hacen. Amén. Es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y es la mansedumbre que Jesús dice: bienaventurados los mansos somos nosotros, amado. Aquellos que nos hemos rendido al Señor, aquellos que comprendemos que solamente poniéndonos en las manos del Señor y dejando moldear nuestra vida, es que vamos a ser cada día más semejante a Cristo. Bienaventurados los mansos. Cuando buscamos la definición de esta palabra, viene del griego praus. Praus o praus. Y dice que significa apacible, pacífico, afable, gentil, por implicación humilde y manso. Esa es la palabra que Jesús está utilizando aquí, hablando de mansedumbre junto a lo que es humildad. Y es que todo hombre y mujer de Dios está llamado a actuar con mansedumbre, a actuar con humildad. Es el ejemplo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros en Mateo 11:29, y dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, aprendan de mí la humildad. Aprendan de mí la mansedumbre, lo que le está diciendo. Y cuando la aplique a tu vida, tendrá descanso, tendrá paz, tendrá tranquilidad. O sea, que es muy beneficioso cuando tú y yo aprendemos a vivir una vida en mansedumbre y en humildad, conforme a lo que Jesús nos está enseñando. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. O sea que vale la pena pedirle a Dios que nos ayude a ser manso. Amén. Todo lo opuesto a la mansedumbre, ustedes saben: la ira, la arrogancia, soberbia y orgullo. Lo opuesto a esta palabra que Jesús está diciendo, amado. Todo lo opuesto. Hay personas que lamentablemente de una manera u otra, hermano, en una actitud de ira, se le olvida que son cristianos. Pierden los estribos, pierden el control. Cuidado con la ira, pastor. ¿Qué usted me quiere decir? Que tenga cuidado. Usted quiere decir que usted no se aira. Yo le estoy diciendo que no me aire. ¿Quién no se aira aquí? ¿Quién no tiene un momento de ira? No tiene que ser todos los días. Posiblemente tenga un año que no te aira. Gloria a Dios. Pero en esta vida que nosotros vivimos, en este sistema que vivimos, un sistema con una mentalidad muchas veces hasta anarquista, donde las leyes no se respetan y usted se somete a las leyes, yo me imagino que hay momentos en los cuales nos airamos.
Usted no se siente bien cuando usted va manejando y viene un imprudente y se le mete en el medio como si nada y le rebasa a usted entre un muro y usted, que solamente usted hace así, ya ahí está, hay un problema por la imprudencia de alguien. Yo he estado en los semáforos y cuando un semáforo está en verde, ¿qué usted hace? Usted cruza, amén. Y cuando usted va a cruzar un semáforo en verde, aparece un individuo en rojo y usted se sorprende porque no lo estaba esperando. Y si usted le dice, le hace, me lo han hecho, se me quedó sorprendido, óyeme, me va a chocar. O sea, ellos están infringiendo la ley y se hacen pasar como si fueran la víctima, siendo ellos los victimarios. Cuando vemos estas cosas, no nos sentimos bien. Tú dices, ¿qué país nos gastamos? ¿Qué clase de ciudadanos somos? Y pasan muchas cosas. O sea que viene el momento de ira. Se hace inevitable que tú y yo nos airemos. Y la Biblia está más que consciente que la ira en momentos dados será inevitable. Por eso Efesios 4:26 dice, airaos, no hay problema. Te puedes airar, pero cuidado si peca. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te haga indiferente al pecado, a esa actitud. El enojo muchas veces aleja de nosotros lo que es el dominio propio que todo cristiano debe de tener en cada momento de su vida. Debe ejercer lo que es el dominio propio. Y la ira muchas veces nos hace perder los estribos. El manso es aquella persona que se somete a Dios, a la voluntad de Él. Es aquella persona obediente que no muestra rebeldía a los mandamientos de Dios en su vida y está dispuesto a pagar el precio, está dispuesto a negarse a Él mismo para hacer la voluntad de Dios. No se resiste a lo que Dios establece. Es aquel que dice, Señor, hágase tu voluntad, como Jesús dijo. Señor, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera. Hágase tu voluntad y no la mía. Hay momentos en los cuales nos resistimos. Hay momentos en los cuales la carne no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero entre lo que es el hombre espiritual, entendido que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que no se resisten a que Dios lo moldee. Aquellos que están dispuestos a que Dios haga de ellos vasos de honra. Aquellos que se suben en la rueda para que Dios haga con ellos lo que Él quiera. Esos son los mansos que Dios está hablando, que son bienaventurados. Cuando tú entregas tus pensamientos, cuando tú entregas tus inquietudes, tus instintos delante de Dios, cuando te sujetas a la voluntad de Él, ese manso es que Dios dice que es bienaventurado. La ira que está acabando con muchos. Proverbio 16:32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oiga, que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Usted puede ser fuerte en tomar decisiones, puede tener mucha determinación, un carácter fuerte tiene. Pero porque usted tenga un carácter fuerte y sea fuerte, no significa que no se va a airar.
Entonces la Biblia me dice a mí aquí claramente, un verso que está cargado de enseñanza, que mejor es el que tarda en airarse. Es mejor el que cuenta hasta 10 y no se deja llevar muchas veces de lo que cree que está viendo, sino que se detiene, se acerca muy bien para sacar sus conclusiones, y después que saca sus conclusiones y tiene una cosmovisión clara de lo que está pasando, toma decisiones con una mente fría. Porque hacemos conjetura, hacemos prejuicio, y eso es destructivo. Entonces mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, porque será fuerte en momento dado. Por el fuerte habrá momentos en los cuales tendrá debilidades que se va a airar. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, hablando del dominio propio, que el que toma una ciudad. Es mejor el que tiene dominio propio que aquel que puede conquistar una ciudad, dando a entender que si tú puedes ejercer el control de tus emociones, óyeme, glorifica a Dios, porque esa es la batalla más grande que puede tener un creyente: vencerse a él mismo. Ay, Jehová. Por eso Proverbios 25:28 nos dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En la época del Señor las ciudades eran amuralladas. Ustedes saben que una ciudad que no tuviese murallas a su alrededor era una ciudad débil, vulnerable, que podía ser saqueada por no tener los muros levantados. Era fácil de penetrar el enemigo hacia ella. Y es por esto que la Biblia dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Es quien no sabe dominarse. Proverbios 25:28. O sea, cuando tú y yo no tenemos dominio propio, somos comparados con una ciudad que no tiene protección. Es como una casa que usted deja abierta y se duerme en la noche allí, y la casa está abierta de par en par, que no tiene puerta ni ventana. ¿Es una casa segura? No. Así mismo es aquel que no tiene control de su vida. Así lo compara la Biblia. Así. Y esto me acuerda de las palabras de Napoleón Bonaparte, que dijo que la batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo. ¿Cuántas batallas no libró este caballero? Napoleón fue un gran guerrero, fue un gran conquistador. Sin embargo, él decía que había una batalla que tenía a diario, y era con él mismo. Todos nosotros tenemos nuestra batalla conmigo mismo, con usted mismo, porque hay alguien que se quiere imponer. Hay una lucha que la misma Biblia habla de ella, la del hombre carnal por imponerse a lo que es el hombre espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a ejercer lo que es el dominio propio en la vida del creyente. Esto nos ayuda a ser manso. Por eso, segunda de Pedro, su capítulo 1, versículo 6, que hablamos de esto ampliamente, nos dice que al conocimiento hay que agregarle ¿qué? Dominio propio. Pero al dominio propio hay que agregarle paciencia. Dominio propio es lo que cada persona necesita. Necesita para tomar decisiones. Necesita para ejercer control en diferentes situaciones que vienen a su vida. Dominio propio, lo que muchos han perdido y por eso han metido la pata. Gloria al Señor. Por eso los hombres de Dios, en Tito 1:8 dice que sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, pero también dueño de sí mismo. Hablando de ejercer control sobre su vida, cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que ese fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, esté en nosotros, porque somos bienaventurados cuando somos mansos. Bienaventurado. Los corintios, Pablo tuvo que presentarse a ellos y decirle: quieren que vaya con espíritu de mansedumbre, porque tenían actitudes un poquito arrogantes. Vemos aquí
que la Biblia nos da instrucciones por qué somos bienaventurados. Somos bienaventurados aquellos que son mansos. ¿Por qué? Porque el manso tiene actitudes de un hombre espiritual. Aquel que el Espíritu de Dios ha moldeado su vida, ha sido regenerado, ha sido cambiado. Hay una mansedumbre que muchas veces en el ámbito de lo carnal no se puede entender. El mismo Jesús, ustedes vieron la actitud de Cristo. ¿Cuál fue? Pero en un momento dado Jesús fue golpeado, amado. Jesús fue abofeteado. Y la actitud de Jesús no fue una actitud violenta, sino que cuando le abofetearon, Dios, si he hablado mal, testifiquen que estén mal. Y si bien, entonces, ¿por qué me golpea? No había ninguna timidez. Lo confrontó con una gran verdad. O sea, si yo, ¿cuál es el mal? ¿Por qué tú me estás golpeando? Muchas veces nosotros la mansedumbre tenemos que aplicarla en nuestros hermanos para tratarlo a ellos. Cuando un hermano comete una falta, ¿sabe cómo se debe de restaurar? Con espíritu de mansedumbre. Y lamentablemente aquí hay mucha tela que cortar. En Gálatas su capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando usted encuentre a alguien en una falta, en una situación pecaminosa, no te está diciendo que salga a difamar, a hablar mal entre los hermanos, a ponerlo por el Facebook o tirarlo por YouTube. Porque hay muchos que rápidamente riegan esa actitud pecaminosa a todo el barrio, a los vecinos, y hasta el cementerio se lo va a decir a los muertos. Hay personas que son enfermos, hermano. Pero esa no es la actitud que la Biblia me está diciendo que yo debo de tomar. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Está hablando con los espirituales. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Restaurar es arreglar algo que está dañado, algo que tiene una falta. Restaurarle no es hundirlo, no es avasallarlo, no es terminar de mandarlo al infierno. No, eso no es lo que dice la Biblia. No es levantarte en ira contra él, coger un palo y caerle a palo porque pecó. Hay muchos que son, entre comillas, tan espirituales, tan santos, que si alguien hizo algo, no saben lo que es el amor. Ofenden a la persona, lo terminan de hundir, acaban con ellos. Y no lo hacen con una actitud de mansedumbre tampoco. Lo hacen airado. ¿Y por qué? El celo de la casa me consume. Pero tranquilo, aplica lo que dice la Biblia. Tú que eres espiritual, restaura a ese hermano con espíritu de mansedumbre. Llama al hermano. Si el hermano te escucha, dice: ha ganado a tu hermano. Eso es lo que enseña la Biblia. Si tu hermano no te escucha, entonces, y mantiene una actitud réproba, soberbia, orgullosa, arrogante, porque hay muchos así. Dice la Biblia que yo tengo en Mateo 18 que llame a 2 testigos, a 2 hermanos de la iglesia, y lo corría con esos hermanos para ver si puede entrar en sí. Si ese hermano aún no entiende y sigue de soberbio y arrogante, dice la Biblia que lo presente delante de la iglesia su situación para que se avergüence. Y si aún así este hermano no siente ni remordimiento, menos arrepentimiento, y sigue con su actitud soberbia, justificando su acción pecaminosa, dice la Biblia, no lo digo yo, que lo tengan por gentil y publicano. Ya no lo digan hermano. Bendito el Señor. Tú sabes, chicharrón de culebra.
Pero es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Porque hay muchos que queremos aparentar tan santo que estamos con el sable cortando cabeza a dos manos. Y no aplicamos los principios que enseña la palabra de Dios. Mansedumbre. Que seamos mansos. Pecó el hermano, pues con mansedumbre lo llamo y hablo con él. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Necesito esa mansedumbre que viene de Dios, que solamente su Santo Espíritu la puede proveer. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ponte en el lugar de Él. Considérate como si fueses tú en un momento de debilidad o de flaqueza. Gloria al Señor. Tantas cosas que Dios nos enseña. Muchas veces a mí me tildan del el tipo más radical. Muchos han dicho que yo soy un sicario. Lo que pasa es que la palabra de Dios debemos de darla tal y como está escrita. Pero yo no soy el personaje que me conoce de cerca, sabe cómo soy yo. Yo no soy el personaje cuando alguien cae a mi lado, lo acabo de hundir. Todo el que ha estado a mi lado sabe que rápidamente le doy la mano y lo levanto. Y vamos a tirar para adelante. Que hay que disciplinar, sí hay que disciplinar. Pero no te vamos a hundir. Vamos a restaurarte, vamos a ayudarte. Amén. Esa es la actitud correcta. Gloria al Señor. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Tenemos que tener ese amor y esa humildad porque es lo que caracteriza la vida de un verdadero creyente. En Efesios su capítulo 4 versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. ¿Qué necesito para soportar a mi hermano, a mi compañero, aún a la esposa? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Qué combinación! ¿Por qué hoy en día no soportamos? ¿Por qué hoy en día no sobrellevamos a otros? Porque nos hace falta humildad y mansedumbre. Nos hace falta paciencia. Porque al dominio propio hay que ponerle paciencia. Y cuando yo al dominio propio le pongo paciencia, entonces puedo aprender a soportar en amor a aquel que entiendo que muchas veces es más débil que yo. Ay, Jehová. Por eso Colosenses su capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la enseñanza que Dios nos da a cada uno de nosotros. La mansedumbre, la paciencia, la humildad, la benignidad, todos estos son atributos que usted y yo debemos de tener, enarbolarlo y ponerlo en alto. Pedirle a Dios que eso esté en nosotros. Porque hay muchos que esto no lo quieren cultivar. No le interesa. Hay otros que se preocupan más en querer hablar en lengua, en profetizar, en danzar. Eso es bueno. Yo lo he añorado. Pero Dios me enseñó que esto es la base de mi carácter en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo puede hablar lengua. El diablo puede profetizar y pone a cualquiera a danzar. Pero el diablo no puede imitar lo que es el amor. No puede imitar la mansedumbre porque va en contra de su naturaleza malvada.
La humildad no, porque va en contra de su naturaleza. Fue por orgulloso. Él se imaginó igual a Dios. Entonces es bueno que tú y yo tengamos lo que es la misericordia, la benignidad. No puede tener benignidad porque es malicioso. Vino para hurtar, matar y destruir. Qué lindo cuando aplicamos esta palabra. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué tanta falta de perdón en el hogar? ¿Por qué no nos soportamos el uno al otro? ¿Por qué usted por una puerta y el otro por la otra puerta? ¿Por qué? ¿Dónde está el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está la humildad de Cristo en nuestras vidas? ¿Dónde está la mansedumbre en tu hogar y en tu familia? ¿Dónde está? ¿Por qué tantas discusiones? ¿Por qué tantos pleitos y contiendas? Cuando esto no es lo que nos enseña la Biblia a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Hermano, aún nosotros, lo que de una manera u otra llevamos el ministerio de enseñar la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que debemos de hacerlo con mansedumbre. Cuando nos vamos a 2 de Timoteo, su capítulo 2, versículo 24 y verso 25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre nosotros podamos corregir a los que se oponen. No es pleiteando, no es ofendiendo, no es pisoteando. Es con mansedumbre al que se oponga. No es emitiendo juicio, que el diablo te va, no, te va a llevar. Que mira que Dios te va a cortar porque te está levantando contra mi ministerio. No. Ay, pastor, qué pena, amado. Con mansedumbre. Amén. O sea que es una palabra que tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros. Me da pena, hace unos días escuchaba una noticia, wow, que me impactó mucho. Donde dos pastores estaban discutiendo un punto teológico, según estaba leyendo, es lo que se dice. Y estos dos, al final parece que se armó una discusión entre ellos y uno sacó una pistola y lo mató al otro. Penoso, amado. La Biblia habla que con mansedumbre. El que se opone es con mansedumbre. No es con violencia. Si tú no entiendes lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy enseñando, yo no puedo obligarte a que tú entiendas. Menos el derecho está de quitarle la vida a otro porque vaya contrario a un postulado bíblico que yo tenga. Es con mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Los mansos. No son los violentos, que Dios le tiene esa promesa. A los mansos. Gloria al Señor. Por eso dice Tito 3:2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es la actitud de nosotros como hombres de Dios. Que no difamemos. Usted no tiene que estar hablando mal de nadie. La difamación es cuando tú quieres ensuciar, cuando tú quieres pisotear el nombre, el honor, el prestigio de alguien. Muchas veces con mentiras. Que así no sea, dice la Biblia. Por eso dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos.
Por eso en Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Con qué hay que recibirla? Con mansedumbre, amado. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. La palabra de Dios hay que recibirla con mansedumbre, sin queja, delante del Señor. Eso es lo que nos enseña. El soberbio no se deja moldear por Dios para nada. Hace su decisión él mismo. Cuando recibe la palabra, anda buscándole la quinta pata al gato para demostrarle que el otro no tiene la razón. Hay personas que es increíble, amado, el espíritu que le acompaña, el espíritu contencioso. Usted puede estar predicando aquí en el nombre del Señor y se ponen ahí y dicen: no tiene homilética, no tiene hermenéutica. Y como no tiene instituto, ni tiene una licenciatura teológica, no lo voy a escuchar porque yo sí. No me gusta su léxico, tiene un problema de pronunciar las palabras y por eso no lo voy a escuchar. Hay personas que en vez de escuchar un sermón para edificar su vida y aplicarlo a su vida, lo que están escuchando un sermón para buscar cuántas faltas tiene esa persona. Y vuelvo y digo, no es que yo esté en contra de la hermenéutica, porque alguien que no sabe aplicar la hermenéutica de interpretar, hace una interpretación correcta de la Biblia, que en vez de hacer exégesis, hacen lo que hacen es eisegesis, de verdaderamente no da gusto escucharlo. Pero porque tú no tengas el conocimiento de homilética, porque tú no predicas como yo entiendo que tú debes de predicar, por eso yo no te puedo dejar de escuchar. Hay muchos que no me escuchan a mí. O sea, no, yo no lo escucho. Porque no tiene ética ministerial. Ese hombre dice los males. ¿Y Jesús qué decía? ¿Y Jeremías qué decía? Es enderezar el pueblo, amado. No tiene que estar difamando cuando dice que el pastor fulano de tal adulteró, hizo esto en la iglesia y vivió con una semana de la iglesia. No soy yo en la noticia, yo lo que estoy leyendo es una noticia. Es una noticia pública para que usted entienda los males. Entonces hay muchos que dicen: yo no lo escucho. Entonces la ética ministerial es una especie de hipocresía disfrazada. Y por esa ética ministerial hay que respetar a los pastores homosexuales, las pastoras lesbianas, los cantantes homosexuales, los músicos adúlteros y fornicarios. Hay que respetarlo porque la ética dice que hay que respetarlo. Hay que mantener la ética. Yo pensé que era lo que había que mantener, la santidad, el respeto, la reverencia a lo de Dios. Y por eso es que hoy en día muchas iglesias están como están. Gloria al que vive. Entonces, amado, bienaventurados los mansos. Los mansos son aquellos que han rendido su vida al Señor totalmente. Que su yo saben que deben tirarlo por el suelo. Pero hay muchos que el yo de ellos está por encima de Dios. Primero ellos. Amén. El manso va a aceptar el trato de Dios para con su vida. No se va a quejar para nada. De verdad. Se va a adaptar a lo que Dios quiere que él haga. Sabe que lo primero que debe hacer es negarse a él mismo. Ese es el manso, que Dios dice que es bienaventurado. Amén. No se resiste a la voluntad del Señor. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Aún a recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Con mansedumbre. Por eso nosotros en Santiago 3:13 nos hace el Señor un llamado. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso que te voy a decir yo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre.
Así es que tú y yo tenemos que mostrar nuestra buena conducta en sabia mansedumbre. Primera de Pedro 3:15 dice: no santificad Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre. Hay personas que los testigos de Jehová van a su casa y lo ofenden, le hablan mal. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que ofender a un testigo de Jehová? ¿Dónde? Faltarle respeto. Ellos van con mucho amor a hacer un trabajo. Respeta el trabajo que ellos están haciendo. Si usted no se siente capacitado para hablar con uno de ellos, simple y llanamente dígale que no lo puede recibir y ya. Pero no tiene que ofenderlo. Decir: hijo del diablo, usted de esto no, amado. Esa no es una actitud de mansedumbre. Es una actitud soberbia. Es una actitud irrespetuosa. Estamos en un cementerio. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Pero es lo que nos enseña la palabra de Dios, amado. Es la palabra de Dios. Y esta palabra recibí con mansedumbre. Cuando usted busca en el griego, viene de la palabra prautes, que significa poder bajo control. Esa mansedumbre, poder bajo control, esa que están usando esta palabra aquí. Y es la palabra que se utiliza para domar un caballo. ¿Te ha visto un caballo cuando es salvaje? Y usa un palo en el medio, y de una manera u otra hay alguien que se encarga y él salta y hace esto y aquello. Pero al poco rato usted ve el potro tranquilito. Tiene la misma fuerza, el mismo ímpetu, pero está bajo control. Amén. Ahora tiene una fuerza controlada. Así somos nosotros. Amén. Cuando dejamos que Dios moldee nuestras vidas, Dios provoca cambio. Dios nos controla. Dios hace cosas maravillosas. Amén. Gloria a Jesús. Es por esto, hermanos, que Dios quiere que aprendamos a depender enteramente de Él. Enteramente de Él. Bienaventurados los mansos, no depende de tu actitud. Lo que me gusta es que la mansedumbre que está hablando aquí la Biblia es de alguien. Ustedes conocen a estas personas que parecen indomables. Y cuando usted ve lo que Dios hace en la vida de ellos, lo ve que son muy diferentes, pero totalmente diferentes. Se vuelven dóciles. Con un corazón que usted no lo cree, que cuando le dice: mira, esa persona era así. No, usted no lo cree. Al ver lo que es hoy. Es la obra que hace el Espíritu de Dios. Cuando un corazón se deja corregir, moldearse por el Señor. Y es lo que Dios nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Los mansos, esos somos usted y yo, aquellos que nos dejamos moldear por Dios. Esas aguas caudalosas muchas veces ustedes ven que bajan y hacen una represa para controlarla. Y cuando hacen la represa, de ahí, ¿sabe qué hace? Sacan energía eléctrica porque tienen ya una fuerza controlada. Y es lo que Dios quiere. Que podamos nosotros ejercer ese autocontrol que solamente el Espíritu de Dios lo puede dar. Cuando dejamos que Él nos moldee, entonces bienaventurados los mansos. Amén. Gloria, eso es como Jesús en 1 de Pedro 2:3, que dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchos de nosotros, cuando alguien se levanta y dice algo en contra, rápidamente viene la ráfaga. Amén. Gloria al Señor. Sí, el contraataque viene de inmediato. Me dijiste esto, te digo esto. Y así hay muchos matrimonios que se comienzan a tirar los trapitos al sol. Y comienza a desenterrar muchísimos muertos que ya no estaban en el lenguaje de ellos.
Y comienzan a hablar de todo lo de allá atrás, cosa que ya estaba en el olvido. Entonces aprenda de Jesús. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Hay muchos de nosotros, no creen en tu ministerio. Pues mira, que la maldición de Jehová, el juicio de Dios te caiga. Pero Dios del cielo. Eso no fue lo que Jesús dijo. No amenazaba. Y hay muchos hoy en día que amenazan. Si tú no diezmas, si tú no ofrendas, si tú no haces esto o aquello por ellos, te amenazan, te meten un terror. Gloria a Jesús. Que Dios nos ayude. Aprendamos a llevar, a encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Amén. Por eso dice la Biblia: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice Romanos 12, 19 al 20. Eso es lo que nos enseña la Biblia, amados. Es una mentalidad. Esos son los mansos que habla la Biblia. Los que no andan contendiendo, los que no andan pleiteando, los que no andan vengándose. Así es que Dios quiere que su pueblo aprenda a vivir en mansedumbre. Así es que Dios quiere. Por eso Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. No nos hagamos vanagloriosos, dice Gálatas 5:26, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, que es todo lo contrario a la humildad y a la mansedumbre. Porque la vanagloria trae irritación y celo. Porque hay alguien que se cree mejor que el otro que está a su lado. Porque hay alguien que cree que tiene más prestigio que el hermanito que ha estado con él toda la vida. Porque hay alguien que cree que llama más la atención. Y esto causa muchas veces disgusto en la persona. No seamos vanagloriosos. Óigame, vanagloria. ¡Qué falso! Y hay gente que le gusta la vanagloria y no le dan la gloria a Dios. Entonces esto trae irritación, porque el otro quiere sentirse mejor. Yo predico mejor, yo canto mejor, yo toco mejor, y yo por donde quiera. Bendito el Señor. Entonces, si muchas iglesias tuvieran ese espíritu de mansedumbre, de humildad, muchos problemas se pueden evitar. Aún muchos hogares, muchas familias, muchos matrimonios, si reinase el amor, la humildad, la mansedumbre, la benignidad, todas estas cosas estuviesen en su hogar, fuese un hogar de mucha bendición. No de pleito y contienda. Jesús fuese el centro de ellos. Por eso Colosenses 3, 12 al 13 dice: vestíos de misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así es que Dios te quiere. Así es que Dios nos quiere. Gloria al Señor. Muchas veces no estamos dispuestos, amado, a sufrir el agravio de otros. Muchas veces tomamos decisiones que no son correctas aún dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando somos defraudados, porque causamos escándalo en la iglesia y Dios no quiere esto. Actuemos con humildad, con conocimiento, con mansedumbre. Primera de Corintios, su capítulo 0, versículo 1 en adelante nos dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos.
sino que el hermano con el hermano pleiteen juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Yo sé que muchos dicen no juzgue. Tenemos capacidad para juzgar. Es más, la Biblia dice que los problemas que hay entre muchos de nosotros como cristianos no deben ser llevados a las autoridades. Debemos buscar la junta directiva de la iglesia, hablar con ellos para que ellos nos ayuden a tomar la mejor decisión. Que sean ellos los que juzguen el caso. Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, hay muchos hermanos que rápidamente se van a las autoridades y someten al hermano antes de venir donde el pastor y la junta directiva para buscar consejo, buscar un consenso. ¿Dónde está la paz entre nosotros? ¿Dónde está la mansedumbre entre nosotros? ¿Dónde está la humildad entre nosotros? Pastor, déjalo ahí. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hay situaciones que se pueden evitar. Ustedes recuerdan a Abraham, su sobrino Lot. En un momento dado sus pastores estaban peleando por los ganados y todo eso. Parece que él era muy pequeño y había grande ganado. Y cuando llega la queja ante Abraham, Abraham le dicen a él, en Génesis 13, 8 al 9, dice: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque somos hermanos. Era su sobrino. Y le dice Abraham a Lot: mira, ahí está la tierra delante de nosotros. Escoge. Si te va al norte, yo me voy al sur. Si te va al sur, yo me voy al norte. Vamos a evitar. Y el justo Lot vio la llanura de Sodoma y Gomorra. Pues para allá me voy. Le habla de justo, lo he comparado con la gente de Sodoma y Gomorra, porque no era tan justo, no fue tan justo con su tío Abraham. Y dijo: yo escojo la llanura. Y me gusta porque vemos aquí la actitud de este gran hombre de Dios, evitando situaciones, evitando conflicto. Vemos aquí el espíritu de mansedumbre que había en él y que debe de haber en cada uno de nosotros, amado. Hay que evitar los pleitos. Cuando usted ve gasolina, no lance el fósforo, por favor. No lance la llama. Cuando el hombre está encendido, no se vaya a discutir con él. Haga silencio. Busque un tape por ahí, una cinta adhesiva, y póngasela en la boca y métase en la habitación. Pero evite situaciones. Cuando usted lo vea que de rojo vino, ya cogió su color normal y está tranquilo tomándose una agüita fría, entonces usted va: no, mi amor, mira esto. Y usted puede evitar muchas situaciones. Tómelo recíproco, tanto para el hombre como para la mujer. Es evitar situaciones, amado, evitarla. Y aquel varón también, mira, Moisés en un momento dado, la Biblia habla que este hombre, él fue un hombre manso. Hubo momentos en los cuales lo hicieron sacarle. Hermano, hay gente que son terribles. Hay gente que son terribles. De verdad se lo digo. Ese pueblo era terrible. Considerado de óigame. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y lo sacaron de sus quiciales, amado. Lo sacaron de sus estribos. Pero era un hombre manso. Lo que Moisés hizo es algo maravilloso. Por eso Jesús nos enseña a nosotros que aprendamos de él. La mansedumbre, la humildad, es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que podamos nosotros desarrollarlo.
aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados, estos ejemplos que el Señor nos está dando a través de su palabra es para que tú y yo lo apliquemos y podamos pedirle a Dios que nos ayude a ejercer lo que es el dominio propio y el control en nuestras vidas, porque vale la pena. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Lamentablemente los testigos de Jehová toman este verso y lo sacan de su contexto y te dicen que solamente hay 144,000 que van para el cielo, y que de los 144,000 Rutherford fue el último de ellos, y ya los demás no van para el cielo. O sea, se equivocó Jesús. Que en Juan 14 lo dice: en las casas de mis padres muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, yo le hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El deseo del Señor es que usted y yo estemos en el lugar que Él está. Por eso allí hay morada, no que la fue a preparar, ya están preparadas. Él lo afirma: muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el deseo de Dios. Por eso dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, óigame, la última trompeta, con voz de arcángel, a la final trompeta, dice la Biblia que el Señor hará un llamado, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, hablando de los muertos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Dice: alentaos con estas palabras. Hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros, amado. Lamentablemente los testigos de Jehová tienen su error en este punto, amado, y me da mucha pena con ellos. Amén. Ya que ellos dicen que no hay infierno, que el alma ya ahí se detiene todo. Ay, Jehová, que Dios les ayude a abrir su entendimiento. Por eso usan mucho el Salmo 37:9, versículo 11. Porque los marinos serán destruidos, por lo que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Cuando usted va al original de esta palabra, esa tierra se refería a Canaán, que representa el lugar donde los hombres de Dios y el pueblo de Dios es la tierra prometida. Por eso hablamos de la Canaán celestial. La Canaán celestial habla de esa ciudad que está preparada allá en los cielos, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que sirven a Dios. Estamos aquí, sabemos que vamos a estar allá con Él. O sea, cuando habla de la tierra por heredad, es para que podamos entender todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, la felicidad que viene para cada uno de nosotros. Podamos entender que Dios verdaderamente tiene bendiciones para aquel pueblo que ha decidido servirle a Él. Por eso Marcos 10:29 dice, Jesús hablando: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hablando de cosas que vamos a recibir aquí, la gran pregunta, amado, si usted entiende esto de manera así literal, significa que tú vas a tener 100 casas, 100 veces más, 100 hermanos más, 100 hermanas más, 100 madres más, 100 hijos más. Los 144,000 representan un grupo de redimidos. Un grupo de redimidos para una época específica. Amén. Por eso, amado, la Biblia a nosotros nos enseña ciertos principios que debemos de tomar en consideración. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a aplicar su palabra
Vivir en mansedumbre, como nos enseña la palabra de Dios, para que la Biblia se aplique a este verso, dice: bienaventurados sois. Los mansos son bienaventurados. Amén. Los arrogantes, los soberbios, los falsos, lamentablemente no tienen esta bienaventuranza. Vosotros somos bienaventurados. Vale la pena vivir una vida con mansedumbre. Vale la pena vivir en humildad. Vale la pena, amado, vivir en esta bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Los que son humildes, los que son mansos, son los que van a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vale la pena ser humilde. Deje de pleitear, por favor. Amén. Manso es lo que Dios quiere de ti. No crea que eres un débil. No, no, no. Manso, una persona dispuesta a dejarse moldear por el Señor. El manso no es cobarde. Puede proclamar la verdad con responsabilidad, como lo hizo Jesús, como lo hicieron estos grandes hombres de Dios. Tú puedes enfrentar los males. Pablo fue un hombre manso, pero confrontó los errores. Jesús también. Moisés confrontó la idolatría. O sea, a pesar de ser manso, no significa que tú y yo no proclamemos la palabra de verdad con responsabilidad. Es bueno que usted y yo podamos entender como manso, amén, que debemos de entregar nuestra voluntad totalmente a Dios. Tus emociones, tus impulsos, tu conducta, que sea Dios quien la moldee, que sea Dios quien la dirija. Amén. Cuando esto sucede en tu vida, yo te aseguro que vamos a disfrutar de esas grandes bendiciones, sus más ricas bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Dios nos ha dejado su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu produce en nosotros ese espíritu de mansedumbre que todos necesitamos para que el carácter de Dios sea formado en nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tus palabras. Proclamamos tu nombre, Dios. Proclamamos tu bendición sobre tu pueblo. Lo que en esta hora, Dios mío, Señor, tú has marcado sus vidas para salvarlo, y han escuchado y han entendido esta palabra, oh mi Dios, yo te pido que te glorifique de manera especial en ellos. Obra, mi Dios, y ayúdalo, mi Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te lo pido, Señor, y te doy las gracias, mi Padre, para gloria y honra de tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.